Puntos de vista. 11 de la mañana, 17 minutos. Fernando, se han presentado en los últimos meses unos problemas difíciles en la frontera. Veíamos hace 2 semanas que varios militares fallecieron, ¿no? Después de un ataque perpetrado por guerrilleros de las FARC en el norte de nuestro país. Y persisten muchos de esos problemas, aunque no hay reconocimiento pleno de parte del gobierno de Hugo Chávez en decir que efectivamente en su frontera y en Venezuela hay guerrilleros de las FARC. De todas maneras, sí hubo un viraje en cuanto a los pronunciamientos del gobierno venezolano en torno precisamente a esos factores de violencia. Ya el presidente de los venezolanos, en una locución de la semana, señaló que efectivamente el gobierno entendía que en la zona de frontera, precisamente en Venezuela, había muchos actores armados, incluyendo FARC. Lo importante o lo que realmente se pregunta el ciudadano del común es por qué Venezuela precisamente no hace nada para que esa no sea una zona o una franja de protección para la guerrilla después de los ataques que han hecho últimamente a nuestro ejército y a las comunidades. Y por eso queremos presentar a esta hora a Sheila Dalmayer. Ella es politóloga internacional. Bueno, Sheila es licenciada en Estudios Políticos Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Comunicación Política de Opinión Pública de la Universidad Simón Bolívar y en Procesos de Sistemas Electorales de la Universidad Central de Venezuela. Sheila, muy buenos días, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Saludos a todos y a toda la audiencia. Gracias, Sheila. Frente a los últimos acontecimientos sucedidos en zona de frontera venezolana, ¿cuál debe ser el papel diplomático de ambos países? Bueno, definitivamente ha habido un vuelco en las relaciones diplomáticas desde que el presidente Santos llegó a la presidencia. Chávez ha tenido una posición mucho más ponderada con respecto a Colombia que la que tuvo mientras estaba el presidente Uribe. Sin embargo, para nadie es un secreto que desde Venezuela se ha apoyado o financiado, en algunos casos se ha dicho que hasta financiado el tema de la guerrilla colombiana. Los pronunciamientos que tuvo el gobierno venezolano con respecto a los últimos acontecimientos que ustedes estaban citando, pues dan un referente de que puede existir alguna voluntad para que el gobierno tenga una posición distinta con respecto a la FARC. Sin embargo, pues yo creo que sería una posición optimista pensar que Chávez vaya a tener una lucha frontal contra la guerrilla, dado que no ha sido lo que ha demostrado en sus 13 años de gobierno. ¿Usted cree que entonces que el presidente Hugo Chávez debe primero reconocer la presencia de guerrilleros en su país? Evidentemente la hay, porque además han habido pruebas y ellos no han sido en nada cautelosos en no demostrarlo, ¿no? En Venezuela hay monumentos incluso a guerrilleros caídos, y eso es público y notorio, ¿no? Son monumentos que están en la vía pública, y además que ellos han hecho toda clase de actos públicos para demostrar que para ellos son héroes. Entonces, esperar que de pronto Chávez tenga una posición más fuerte o frontal en contra de la FARC también sería un poco probable que realmente suceda así. Doctora Sheila, usted que ha estado cerca de la campaña del candidato Enrique Capriles Radosky a la presidencia, ¿cuál es su opinión del tema del conflicto armado colombiano? ¿Su propuesta, la del doctor Capriles, incluye alguna salida para evitar más problemas en la frontera? Realmente Capriles creo que va a tener una política internacional en contra de cualquier movimiento guerrillero, aun cuando obviamente de cara a la elección interna en Venezuela, digamos que el tema de la FARC no es uno de los temas que se tome con mayor relevancia. Nosotros tenemos infinidad de problemas que afectan al elector de a pie en Venezuela, que no están relacionados directamente con la FARC. Sin embargo, nosotros debemos retomar a las políticas internacionales que normalmente nuestro país tenía, que era de cordialidad, que era de respeto, que son de no incursión en las cuestiones privadas o propias de cada país, y mantener las relaciones lo más cordiales que se puedan. Y evidentemente nosotros debemos, y eso creo que es una voluntad del candidato Capriles, si realmente hay presencia de la FARC, como se ha demostrado en algunas oportunidades en Venezuela, pues tener una lucha frontal contra eso, porque también en el país se ha visto un incremento de los secuestros y se ha visto un incremento de prácticas que no eran propias de nuestro país, y que evidentemente tiene que ver o tiene una relación directa con la presencia de grupos guerrilleros en nuestro país. Sheila, si uno revisa desde fuera el tema del gobierno del presidente Chávez y desde las noticias de algún sector en Colombia, uno entiende que hay una especie de dictadura. Sin embargo, la sorpresa o la inquietud que le queda es por qué
cuando hay elecciones. Y por ejemplo, con un aspecto importante, y es que con un presidente enfermo, ¿por qué hay mayorías? O sea, si uno dice que hay dictadura, que la gente está viviendo mal, no entendería por qué el ciudadano en las elecciones termina voteando por amplias mayorías por el presidente Chávez. ¿Qué hay allá que los colombianos no conozcamos que signifique que en las votaciones siga ganando Chávez? Bueno, primero te agradezco infinitamente esta pregunta porque me permite a mí expresarles a ustedes unos escenarios que probablemente por la opinión que está posicionada fuera del país no se entiende, ¿no? Nosotros primero se debe entender que si bien es cierto que no hay una dictadura formal en Venezuela, tampoco existe ninguna división de poderes, ¿no? O sea, en Venezuela todos los poderes públicos, absolutamente todos los poderes públicos están controlados por la mano del gobierno. Estoy hablando de Fiscalía, Contraloría, CNE, que es el órgano electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional. Absolutamente todos los poderes públicos están controlados por el Estado. Eso, si bien no se puede determinar que es una dictadura formal, ya que todos los periodos de Chávez han estado legitimados tras una elección popular, pues tampoco podemos decir que tenemos libertades plenas para hacer denuncias o para poder desenmascarar algún acto irregular del gobierno que nosotros creemos que esté pasando, ¿no? Segundo, si se analiza con datos reales y datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, yo les sugiero a ustedes que revisen la página del Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos tenido a lo largo de los 13 años de Chávez un promedio de al menos una elección por año, y desde el 2007 al 2012, bueno, en el 2012 no hemos tenido una elección todavía, pero la última elección nacional, de que fuera la Asamblea Nacional, fue en 2010. Si nosotros analizamos los datos y las votaciones de esas últimas elecciones, que estoy incluyendo un referéndum, el referéndum que hubo en 2007 para la modificación de la Constitución, la elección de gobernadores y alcaldes del 2008 y la elección de los diputados a la Asamblea Nacional del 2010, la oposición ha tenido un crecimiento sostenido de al menos un 30% de la última votación, que fue en 2006. Entonces, no tenemos todavía un parámetro formal que nos pueda decir, bueno, Chávez sigue ganando elecciones, porque Chávez no se mide en una elección presidencial desde el 2006. Eso tienen que tenerlo claro, y eso pocas veces se analiza. Chávez no se mide como candidato a una elección presidencial desde hace 6 años. Entonces, nosotros tenemos el referéndum del 2007, que era para la modificación de la Constitución, se puede denominar una elección nacional, y Chávez lo pierde. En el 2008, la oposición recupera las principales gobernaciones del país. Estamos hablando que recuperamos Miranda, recuperamos Carabobo, recuperamos el Distrito Capital, recuperamos Miranda, Carabobo, Táchira, mantuvimos el Zulia. Esas gobernaciones o esos estados concentran más del 60% de la población electoral, y así se vio reflejado en las elecciones para diputados del 2010, en donde la oposición sacó el 52% de la votación versus el 48% que sacó el oficialismo. Solo que se estableció un mecanismo de reestructuración de los circuitos electorales que favorecían aquellos circuitos que tenían menos población con mayor número de diputados, y de esta forma el oficialismo tiene más diputados que nosotros, pero en votos la oposición sacó el 52% de las preferencias de los electores. Entonces, para poner las cosas en blanco y negro, entonces tenemos 6 años en los que Chávez no se mide él como candidato. Tenemos los últimos 5 años, o los procesos electorales de los últimos 5 años, la oposición ha tenido un crecimiento sostenido. Nosotros no aspiramos más de 1.800.000 electores en primarias, con toda la intimidación que el gobierno despliega en cualquier proceso que tenga que ver con la oposición, y aún así superamos los 3.100.000 electores para primarias en febrero del 2012. Entonces, yo creería que por primera vez en 13 años nosotros tenemos una perspectiva real de ganar el gobierno. Ahora, si nos basamos por la guerra de encuestas, si analizas, por lo menos el 80% de las encuestadoras que salen están relacionadas directamente o indirectamente con el gobierno. Entonces, yo a estas alturas, en esta guerra de encuestas que se ha desplegado en Venezuela, yo creería muy poco en esos datos que están mostrando. Entonces,
estrategia que Capriles está utilizando es una estrategia adecuada, es la estrategia que genera votos, él está manteniendo un contacto directo, una presencia permanente en todo el país, versus un candidato que eventualmente hace presencia a través de cadenas nacionales o a través de Twitter, y que ha pasado en los 6 meses que van de año, ha pasado más del 60% fuera del país. Entonces, digamos que la perfección que se ha instaurado en las afueras de la frontera venezolana es que Chávez es invencible y que obviamente el país está todo volcado popularmente hacia él, que la gente le sigue votando. Pero la realidad puntual es que Chávez tiene 6 años sin medirse, que en los últimos procesos electorales la votación de Chávez se ha venido abajo, que la votación de la opositora ha tenido un crecimiento sostenido y que por primera vez en 13 años nosotros tenemos una opción real de triunfo. Sheila, obviamente la oposición tiene que capturar los votos flotantes venezolanos. Esos votos flotantes se van a mezclar con los votos emocionales por el estado de salud de Chávez. ¿Eso representa alguna desventaja para Capriles? Mira, de acuerdo a cómo se ha analizado el espectro electoral de Venezuela, nosotros tenemos 3 grandes grupos. Tenemos un grupo que es el opositor duro, el opositor que está convencido y que es casi que imposible que se pueda mover hacia el lado chavista. Tenemos el oficialista duro, que al igual que el opositor duro es casi que imposible que se voltee hacia el lado opositor, y tenemos una gran masa de indecisos o no alineados o ni, como se le ha denominado en Venezuela, que son los que evidentemente tenemos que capitalizar y tenemos que tratar y enamorar. La estrategia que Capriles ha planteado es que a partir de los 3 millones que votaron y que suponemos que son los electores duros opositores, porque fueron los que salieron a votar independientemente los identificaron o no con la oposición, tienen que entender que Chávez ha sido un maestro en el tema de la intimidación. Nosotros hemos tenido procesos muy duros de identificación con la oposición que nos mantienen en un cerco de no poder acceder a ningún beneficio del Estado porque estamos marcados como opositores. De hecho, se llamó la lista Tascón, luego esa lista se modificó y resulta que habemos un gran contingente de personas que firmamos a favor del referéndum revocatorio del 2004, que estamos marcados ante el Estado, ante el gobierno venezolano, y no podemos acceder a muchos beneficios. No podemos acceder a una beca, no podemos acceder a un crédito, no podemos acceder a un trabajo, porque estamos inmersos en esa lista. Con la votación de las primarias sucedía exactamente lo mismo. Era un proceso netamente opositor y se temía que la gente no asistiera a votar por la identificación directa que iba a tener. De hecho, el gobierno desplegó toda suerte de amenazas, de intimidación para que la gente no asistiera a votar, que iban a haber cámaras en los centros de votación, que iban a tomar las cartahuellas como vínculo del voto para saber si estaban asistiendo o no, y si eran empleados públicos quedar por fuera. Aún con toda esa intimidación, nosotros sacamos 3.100.000 electores en las primarias, en voto general. La estrategia que se está planteando desde la MUS y desde el comando de Capriles es que por cada uno de esos 3 millones se consiga a 2 personas más. Eso nos daría más de 9 millones de electores, que además sería una votación histórica en el país, porque la votación más alta ha sido de 6 millones y algo, que fue la que tuvo Chávez en el 2006. ¿Sí? Entonces yo creo que de acuerdo a la estrategia que Capriles se está planteando, que es el visitar y casa a casa, el contacto directo, y que en términos de mercadeo político es la única actividad que realmente te genera votos, nosotros estamos capitalizando y trabajando en esa gran masa de no alineados y de indecisos para capitalizarlos hacia el lado opositor. No tenemos en contraposición un contrincante que esté haciendo lo mismo. Claro, no podemos bajo ningún concepto minimizar el poder del Estado y todos los recursos inimaginables que despliega el Estado en un año electoral, pero sin embargo el trabajo se está haciendo y nosotros estamos claros que tenemos que capitalizar la mayor parte de la campaña electoral hacia ese electorado que está indeciso o que no se ha alineado con ninguna de las fuerzas políticas del país. Sheila, ha sido usted muy amable. Gracias por atendernos, por acompañarnos. Le deseo una buena mañana. Ella es Sheila Dalmayer, politóloga venezolana. 11:35.